La reina Silera se yergue en su trono, con su mirada penetrante escudriñando la sala llena de consejeros. Su rostro, aunque elegante, soporta el peso de siglos de responsabilidad. El Imperio Center había reinado durante milenios. Pero ahora, el poderoso imperio se enfrentaba a una crisis imposible. Su otrora vibrante civilización había comenzado a marchitarse. El pueblo Center era casi inmortal, pero no había tenido un solo hijo en generaciones. Era un hecho aterrador del que nadie hablaba abiertamente. El gran científico de su corte había explicado la situación en términos sencillos. Los Centauri, a pesar de sus tecnologías avanzadas, no podían reproducirse. Algo había cambiado en su biología. Algo que ninguna medicina ni ciencia podía arreglar. Los Centauri estaban muriendo y no tenían forma de salvarse. Pero la reina Sila no era una gobernante que aceptara la derrota fácilmente. Había gobernado durante más de 500 años, usando tanto la sabiduría como el poder para mantener el imperio fuerte. No dejaría que se desvaneciera en la historia sin luchar. Una noche, durante uno de sus momentos de tranquilidad y reflexión, Silera tomó una decisión. La respuesta al futuro de su pueblo se encontraba más allá de las fronteras del siglo. Enviaría emisarios a las colonias humanas, distantes, desconocidas e indómitas. Se rumoreaba que los humanos poseían una resiliencia única, un don que podría ser la clave para salvar a la especie Center. Si aún quedaba alguna esperanza para su pueblo, se encontraría en la fuerza de la sangre humana. Durante semanas, los emisarios de Solar buscaron al humano perfecto. Lo encontraron en un pequeño planeta aislado, no lejos de una colonia minera. Su nombre era Ran. No era famoso ni un líder, pero poseía cualidades que los Center ansiaban estudiar. Era fuerte, sano y poseía una notable adaptabilidad que ninguna otra especie poseía. Se decía que los humanos podían sobrevivir en casi cualquier entorno, adaptándose y prosperando donde otros fracasarían. Y lo más importante, los humanos podían reproducirse rápidamente, una habilidad que los Centauri habían perdido hacía mucho tiempo. Rayan fue llevado al palacio de Solaris. Su confusión se reflejaba en el asombro que le producía la gran ciudad que se extendía a su alrededor. No tenía ni idea de por qué lo habían seleccionado. Llevaba una vida sencilla, trabajando en un remoto puesto de avanzada, cuando los Centauri llegaron con un mensaje que apenas podía creer. La propia reina lo había elegido como su consorte, el que posiblemente devolvería la vida a su imperio moribundo. El palacio era diferente a todo lo que Rayan había visto jamás. Imponentes estructuras cristalinas, infinitos jardines que brillaban con una extraña y suave luz, y tecnologías avanzadas que superaban la imaginación. Pero era la propia reina quien estaba frente a él, mirándolo con una mirada que podía paralizar a cualquiera. Silura no era lo que Rian esperaba. Era más alta que la mayoría de los humanos. Su piel brillaba con un tenue brillo iridiscente. Sus ojos, profundos y oscuros, albergaban siglos de sabiduría y tristeza. A pesar de su belleza y poder, Rayon sintió una abrumadora inquietud ante ella. «Rayan», dijo con voz fría, pero no cruel. «Estás aquí porque te necesitamos, Rayan». Aún abrumado por la situación, solo pudo asentir, sin saber qué decir. «Silura», continuó, «puede que no entiendas por qué te han elegido, pero pronto lo entenderás. Eres la esperanza de toda una especie». La tensión en el aire era densa. Rayan no tenía mucha opción. Su mundo había cambiado de la noche a la mañana. Seguiría las órdenes por extrañas que parecieran, pues parecía que su destino ahora estaba ligado a algo mucho más grande que él. Los planes de la reina ya estaban en marcha. Ordenó a los científicos reales que comenzaran a prepararse para el experimento. El ritual que ella esperaba conduciría al resurgimiento del pueblo Centerter. Su corte bullía de actividad, pero en el fondo, Silera mantenía sus dudas. Los Centauri habían fracasado durante tanto tiempo. ¿Qué le hacía pensar que un humano triunfaría donde tantos otros habían fracasado?
Pero la esperanza, como Silera sabía muy bien, era algo poderoso. Tenía que creer en ella o no quedaría nada por lo que luchar. Esa noche, Ryan fue conducido a una cámara que se sentía extrañamente ceremonial. Las paredes estaban decoradas con símbolos de la antigüedad, la cultura Senteri, y una suave luz dorada bañaban la habitación. El aire estaba cargado con el aroma de flores que Ryan nunca antes había olido. Silara estaba de pie frente a él, con una postura majestuosa e imponente. «Te quedarás aquí, Ryan. No espero que entiendas completamente el proceso, pero es necesario. Debes confiar en mí». Ryan no sabía si podía confiar en ella. Pero una cosa era segura. Formaba parte de algo de lo que no podía escapar. Algo que escapaba a su comprensión. Ahora solo podía esperar y ver qué pasaba. A la mañana siguiente del ritual, el palacio bullía de emoción y confusión. Los sanadores Center ya habían llegado a los aposentos reales, con la mente llena de incredulidad. La reina Selara estaba en el centro, tranquila por fuera, aunque su corazón latía con fuerza por la incertidumbre. Su mente repasaba los acontecimientos de la noche anterior, el extraño y misterioso ritual con Ryan. Y ahora, una pregunta rondaba la mente de todos. ¿Había funcionado? Silara no esperaba que sucediera nada. Los Center habían probado innumerables métodos, utilizado las tecnologías más avanzadas, y sin embargo, tras siglos de esfuerzo, no habían obtenido ningún resultado. Siempre habían salido con las manos vacías, pero algo en el aire la noche anterior se sentía diferente. Había una energía imposible de ignorar. Aún así, había intentado ser cautelosa, sin permitirse creer que esta vez sería diferente. Uno de los sanadores, un Senteri alto llamado Kuros, se adelantó con un pequeño dispositivo en la mano. Zumbó suavemente mientras lo examinaba con expresión seria. «Su Majestad», dijo, haciendo una profunda reverencia. «No entiendo cómo explicar esto». Silara entrecerró los ojos. «¿Qué ocurre, Siros?», preguntó en voz baja pero autoritaria. Dudó, mirando a los otros sanadores y luego de nuevo a ella. «Mi reina, parece que el humano Ryan ha hecho algo que no creíamos posible. Hemos detectado señales de una vida desarrollándose en tu interior». Silera se quedó paralizada. Por un instante, la habitación quedó en silencio. Había esperado un experimento. Pero no esto. Esto era más que un experimento. Esto era algo que nadie de su pueblo había soñado posible. Concepción. Un niño. ¿Pero era real? Se giró para mirar a Ryan, que permanecía en silencio en un rincón de la habitación, todavía en shock por los acontecimientos que se habían desarrollado a su alrededor. Apenas había hablado desde el ritual, su mente luchaba por comprenderlo todo. Había venido al mundo Centauri esperando nada más que una extraña noche ceremonial con una reina. Y ahora era el centro de un milagro. Les había dado algo que habían perdido. Los ojos de Sellar lo estudiaron, su mente un torbellino. Lo había elegido por los informes sobre la resiliencia humana. Pero esto era mucho más de lo que podía esperar. «No lo entiendo», dijo Silera, con la voz ahora teñida de frustración. «Dices que hay un niño, ¿pero cómo? Los Senti no han tenido un hijo en siglos. ¿Cómo podría este humano ser la clave?» Keros se aclaró la garganta antes de responder. «No está del todo claro, pero, basándonos en lo que vemos, parece que el ADN humano es, ¿cómo decirlo?, compatible de maneras que el nuestro no lo es. Es como si su biología tuviera la capacidad de fusionarse con la nuestra de una forma que nunca hubiéramos creído posible». Los demás sanadores asintieron, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa y el asombro. La habitación se llenó del suave zumbido de sus dispositivos, que monitoreaban el desarrollo del niño en su interior. Era real. No se podía negar. Silara respiró hondo, intentando serenarse. Siempre había tenido el control, siempre había tenido las respuestas. Pero ahora, por primera vez en su larga vida, sentía una profunda vulnerabilidad.
Cargaba con algo que no entendía, algo que podía salvar o condenar a su pueblo. El peso pesaba sobre sus hombros. Su mirada volvió a Ryan. ¿Qué tiene que decir al respecto?, preguntó, con un tono más suave. ¿Sabe qué está pasando? Ryan dio un paso al frente, con expresión contradictoria. No sé qué está pasando, Majestad, dijo con voz vacilante. No planeé esto. No sabía que pudiera pasar. Nunca pensé que una noche pudiera llevar a algo así. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de la realidad de la situación. Ryan estaba tan perdido como Silara, pero era evidente que su presencia allí había provocado algo increíble, algo imposible. Solo he hecho lo que me pidieron, añadió en voz baja, mirándola a los ojos. No sabía que esto pasaría. Silera sintió una oleada de emociones contradictorias. Había elegido a Ryan, no porque quisiera un hijo, sino porque necesitaba una respuesta para salvar a su gente. Y, sin embargo, el niño que crecía en su interior era algo que no podía controlar, algo para lo que no estaba preparada. Se sentía como una bendición y una maldición a la vez. ¿Podría este humano, este extraño, salvar realmente su imperio, o simplemente complicaría aún más las cosas? Necesitaré más tiempo, dijo Silera finalmente, rompiendo el silencio. Debemos seguir monitoreando esto. Necesito comprenderlo completamente antes de tomar cualquier decisión. No podemos permitirnos. Comete errores ahora. Siros asintió con seriedad. Por supuesto, Su Majestad. Continuaremos con nuestro trabajo. Los días posteriores al descubrimiento del niño dentro de la reina Silara estuvieron llenos de asombro e incertidumbre. El palacio real bullía con constantes informes y actualizaciones de los sanadores que trabajaban incansablemente para monitorear la vida que crecía en su interior. Sin embargo, mientras otros se maravillaban ante el milagro que se desarrollaba, Silera solo sentía una clara emoción, frustración. Se paseaba por sus aposentos privados, con la mente acelerada. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había planeado, parecía de repente fuera de su control. Había esperado una solución sencilla a la desesperada necesidad de reproducción del Center, pero en cambio encontró. Atrapada en una red de confusión y ansiedad. Había elegido a Ryan con un propósito, pero ahora ese propósito daba un giro inesperado. El consorte humano estaba tan callado como siempre. Ryan pasaba los días en sus aposentos asignados, hablando rara vez, salvo cuando era necesario. Parecía tan desconcertado como Kara, inseguro del papel que se suponía que debía desempeñar en este extraño nuevo capítulo de sus vidas. Si bien apreciaba su obediencia, también la irritaba. Necesitaba respuestas, no silencio. Los pensamientos de Silara fueron interrumpidos por la llegada de su consejero de confianza, Curros. Su habitual calma había desaparecido, reemplazada por una tensión imposible de ignorar. Su Majestad, dijo Cairo, haciendo una ligera reverencia. Tenemos más datos de las últimas pruebas. Silara se giró hacia él, entrecerrando los ojos. ¿Qué pasa, Siros? ¿Más buenas noticias o más preguntas para las que no tenemos respuesta? Dudó un momento antes de hablar. Es complicado. Hemos detectado cambios rápidos en el desarrollo del niño. La fusión biológica entre tu ADN y el de Rians parece acelerarse más de lo previsto. Creemos que el niño podría formarse completamente en pocas semanas. La mente de Silara corría a 1000 por hora. No esperaba que sucediera tan rápido. La velocidad de este proceso era a la vez una bendición y una maldición. ¿Qué significaba? ¿Cómo sería el niño? Nunca había sido madre. Nunca había imaginado la posibilidad de tener un hijo, y mucho menos uno tan diferente a ella. Se apartó de Keros, con la mente dándole vueltas. Esto es demasiado, murmuró. Demasiado para comprender. Los Center están cada vez más inquietos, añadió Kiros con suavidad. Algunos empiezan a cuestionar tu liderazgo.
Hay rumores de que podrías estar arriesgándote demasiado al gestar a este niño. Algunos incluso sugieren que podrías estar cometiendo un error. Silara volvió la mirada hacia Curros, con el rostro endurecido. ¿Estás sugiriendo que estoy cometiendo un error?, preguntó Siros con voz fría. Siros inclinó la cabeza rápidamente. No, Majestad. Solo estoy informando de lo que sucede en el palacio. Sé que haces lo mejor para los Enter, pero la inquietud va en aumento. Silara guardó silencio un largo momento, con los puños apretados a los costados. Había enfrentado guerras, rebeliones e innumerables desafíos a lo largo de su larga vida. Pero esto era algo nuevo. Su gente estaba dividida. Algunos creían que había tomado la decisión correcta al confiar en un humano, mientras que otros temían que fuera una decisión que pudiera destruir todo por lo que habían luchado. La ira comenzó a crecer en su pecho. Lo había dado todo por su imperio, por su gente, y ahora la cuestionaban. Dudaban de ella. Los Senti siempre se habían enorgullecido de su fuerza y unidad. Pero ahora se fracturaban bajo el peso de la incertidumbre. Silara miró hacia la cama donde había pasado tantas noches sin dormir. Los pensamientos en su mente eran como una tormenta, caóticos e impredecibles. Siempre había tenido el control, siempre había sabido qué hacer. Pero ahora, por primera vez, se sentía como una pasajera en su propia vida, arrastrada por fuerzas que no comprendía del todo. Sabía que debía actuar para demostrarle a su pueblo que seguía siendo la reina en la que habían confiado. ¿Pero cómo? ¿Cómo convencerlos de que esta niña, este milagro, era el futuro de los Centauri? Cairo retrocedió, sintiendo que su presencia ya no era necesaria. Pero Silera lo llamó justo cuando estaba a punto de irse. Siros, dijo bruscamente, en voz baja pero autoritaria. Envía a buscar a Rayyan. Lo quiero aquí ahora. Sí, Su Majestad. Siros respondió, haciendo una nueva reverencia antes de salir de la habitación. Silera respiró hondo, recomponiéndose. Tenía que afrontar esto sin vacilar. Si Ram era realmente la clave para salvar a su pueblo, entonces lo protegería a él y a este niño con todas sus fuerzas. No permitiría que las dudas de su pueblo la quebraran. Minutos después, Rayyan entró en la habitación. Se quedó en silencio, sin saber qué decir. Sila no esperó a que hablara. Rayyan, comenzó con voz firme pero feroz. Puede que no entiendas todo lo que está sucediendo, pero debes saber una cosa. Este niño es el futuro del Imperio Center. Y haré lo que sea necesario para asegurar que este futuro se haga realidad. ¿Entiendes? Los días que siguieron a la declaración de Silara a Rayyan fueron un torbellino. Todo el palacio parecía vibrar de tensión mientras la decisión de Silara de gestar al niño se convertía en la comidilla de cada rincón de su imperio. Los salones reales, normalmente llenos solo de susurros de poder y diplomacia, ahora resonaban con voces inciertas. ¿Era este niño un regalo de las estrellas o el principio del fin? Rayyan, por su parte, permaneció casi en silencio. Su vida había cambiado en un instante, y aunque había aceptado que no tenía otra opción, era evidente que no comprendía del todo la gravedad de la situación. Con el paso de los días, pasaba más tiempo en sus aposentos, y solo salía cuando la reina lo llamaba. Era una existencia extraña, y se sentía desconectado del mundo que lo rodeaba. Sus pensamientos a menudo se dirigían a su hogar en la tierra. ¿Qué pensaría su familia de todo esto? ¿Sabrían alguna vez qué le había sucedido? Silara, por otro lado, se encontraba pasando horas en sus aposentos privados, contemplando qué le depararía el futuro. El niño dentro de ella crecía más rápido de lo que nadie podría imaginar. Los sanadores informaron que el desarrollo era anormal, incluso para los estándares de Center. ¿Cómo sería el niño? ¿Mitad sintético, mitad humano? ¿Heredaría las fortalezas de ambos? ¿O la mezcla crearía algo completamente diferente, algo que nadie podría controlar? Los pensamientos de Filara se interrumpieron una tarde cuando Siros, su consejero de mayor confianza, acudió a ella con noticias urgentes.
Su habitual calma había desaparecido, reemplazada por un atisbo de preocupación en sus ojos. Su Majestad, comenzó Kairos, haciendo una reverencia respetuosa. Traigo desnudos de un descubrimiento. Parece que encontramos algo inesperado en nuestros estudios de la biología de Raiyan. Silara frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con inesperado? ¿Siros? Siros dudó un momento, sin saber cómo explicar la información. Es su composición genética, Majestad. Hemos estado estudiando el ADN humano, intentando comprender cómo interactúa con la biología de Center, y lo que hemos descubierto es asombroso. El corazón de Silar dio un vuelco. Explícate, Chiros. Ciro dio un paso al frente, sosteniendo un pequeño dispositivo brillante en sus manos. El dispositivo mostraba los resultados de sus estudios. Intrincados patrones de ADN con el código genético de Raiyan entrelazado con el de ella. Los genes de Raiyan, dijo Cairo, poseen una resiliencia única que no esperábamos. Su cuerpo es capaz de adaptarse a entornos y situaciones que antes creíamos imposibles. Pero aún más importante, sus genes parecen evolucionar a un ritmo mucho más rápido que la biología de Center, e incluso más rápido que cualquier otra cosa que hayamos visto. Silara abrió mucho los ojos. ¿Me estás diciendo que la biología de Raiyan se está alterando de alguna manera? Sí, Majestad, confirmó Cyrus. Sus células cambian constantemente, adaptándose de maneras que aún no podemos explicar. Es como si su cuerpo estuviera en constante evolución, respondiendo a estímulos de maneras que desafían nuestra comprensión. Creemos que esta puede ser una de las razones por las que pudo concebir un hijo contigo tan rápidamente. Tillera sintió un escalofrío. Siempre había sabido que los humanos eran diferentes, pero esto superaba con creces lo que jamás había imaginado. Los humanos, al parecer, tenían una capacidad inherente para evolucionar, adaptarse y sobrevivir. No era de extrañar que hubieran logrado prosperar en entornos en los que muchas otras especies habrían perecido. ¿Y esta adaptabilidad? Preguntó Silara con voz firme a pesar de la creciente inquietud. ¿Significa que podría ser peligroso? Siros dudó antes de responder. Es posible, Majestad. Aún no comprendemos del todo el alcance de sus habilidades, pero lo que sí sabemos es que los humanos poseen una flexibilidad genética que podría hacerlos invaluables para la galaxia o peligrosos si no se controlan. Silara pensó detenidamente, con la mente acelerada. Nunca había visto algo así. Había elegido a Raiyan como consorte, no porque esperara que fuera una especie de superhumano, sino porque la especie humana parecía tener una resiliencia extraordinaria que podría salvar a su pueblo. Pero ahora, con esta nueva información, se dio cuenta de que la genética de Raiyan podría ser la clave para mucho más que la supervivencia de los Enter. Podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. ¿Crees que Rion lo entiende?, preguntó en voz baja. Siros negó con la cabeza. No tiene ni idea, Majestad. Sigue sin ser consciente del alcance completo de su biología. Cree que es simplemente una herramienta para ayudarte a salvar a tu pueblo. Pero hemos llegado a comprender que es mucho más que eso. El peso de las palabras de Silara flotaba en el aire, azotándola tanto a ella como a Ran. Él siempre había creído que su papel en el Imperio Senterter era temporal, algo impuesto por el destino y las circunstancias. Pero ahora, con la revelación de la reina, comprendía que formaba parte de algo mucho mayor, algo que se extendía más allá de las fronteras de este mundo alienígena. Pasaron los días desde su conversación, y la tensión en el palacio parecía aumentar cada hora. Raiyan ya no era un extraño en los salones reales. Era una parte vital del plan que Silara había trazado para asegurar el futuro del Imperio Center. Pero con el paso del tiempo, la pregunta que rondaba sus mentes se hizo evidente. ¿Qué harían con este nuevo poder? ¿Y podrían controlarlo? En medio de esta incertidumbre, los problemas comenzaron a agitarse entre el pueblo Center. Lo que antes eran susurros de duda se convirtieron en murmullos cada vez más fuertes de descontento. Silara,
Había esperado cierta inquietud tras tomar una decisión tan audaz, pero no había previsto la creciente oposición a su gobierno. Una mañana, mientras Silera revisaba los informes de sus espías y asesores, Curros entró en sus aposentos con rostro serio. «Su Majestad», comenzó Curros, con su. Sila se acercó a él con cautela. Rayan lo llamó en voz baja, con una mezcla de preocupación y curiosidad en su voz. Él se giró para mirarla, ofreciéndole una leve sonrisa insegura. «Su Majestad», respondió en voz baja. Silara lo miró atentamente, notando el cansancio en sus ojos. La tensión de todo lo sucedido comenzaba a notarse en él. Sabía que aún luchaba por comprender la gravedad de su papel, pero también sabía que había algo más. Lo percibía en su porte, en cómo parecía recuperarse más a sí mismo cada día que pasaba. «¿Estás bien?», preguntó, acercándose. Rayan dudó antes de responder. «No estoy seguro», dijo, con la mirada fija en el suelo. «Nunca imaginé que mi vida terminaría así. Ya ni siquiera sé qué pensar». Silera frunció el ceño, con el corazón encogido. «Lo entiendo. Ha sido mucho para asimilar, pero debemos permanecer unidos. No tenemos otra opción ahora. El futuro de los Centuri depende de lo que hagamos a continuación». La miró a los ojos, con una mezcla de incertidumbre y algo más, algo que parecía casi miedo. «¿Pero qué pasa si no podemos controlarlo? ¿Y si este niño? ¿Y si el cambio es demasiado?». El corazón de Silara dio un vuelco ante la pregunta, y respiró hondo antes de responder. «Tenemos que confiar en que podremos manejar lo que venga. No sabemos en qué se convertirá el niño, pero creo que será la clave para salvar a nuestra gente. Creo en esto, Rayan, y creo en ti». La expresión de Rayan se suavizó, aunque la preocupación aún persistía. «No siento que sea la persona adecuada para esto. Solo soy un humano. No soy como tú». Filara extendió la mano y la colocó suavemente sobre su hombro. «No eres solo un humano, Ran. Eres algo más. Tienes una fuerza que no esperaba. Y esa fuerza será más necesaria que nunca». Rayan asintió lentamente, asimilando el peso de sus palabras. Aún no estaba seguro de lo que le deparaba el futuro, pero por primera vez sintió un propósito, algo que no había sentido desde que llegó a Center. Justo cuando el momento de conexión parecía profundizarse, llegó un mensajero. Sin aliento y con los ojos muy abiertos. «Su Majestad», jadeó el mensajero, haciendo una rápida reverencia. «Ha habido un ataque. La frontera norte ha caído en manos de las fuerzas rebeldes». El corazón de Sellar se aceleró. Había temido que este día llegara, y ahora había llegado. La rebelión ya no eran solo susurros. Era real, y ya estaba aquí. «Reúnan las fuerzas», ordenó Silara con voz aguda y decidida. «Prepárense para la batalla. No permitiremos que los Centeri caigan». La mensajera asintió rápidamente y se apresuró a cumplir sus órdenes. Silara se giró hacia Rayan, con el rostro endurecido por la determinación. «Esto es todo», dijo. «La rebelión ha comenzado. Es hora de defender todo por lo que hemos trabajado». El sonido de pasos apresurados resonó por los pasillos del Palacio Real mientras se extendía la noticia del ataque rebelde. Silara se encontraba en la sala de guerra, con la mente concentrada y alerta. A pesar del caos que la rodeaba, lo que estaba en juego nunca había sido tan importante. Y sabía que cada decisión que tomara en las próximas horas podría marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Afuera, el cielo se había oscurecido, proyectando una sombra sobre la capital. La frontera norte había caído y las fuerzas rebeldes avanzaban rápidamente. Las fuerzas de Silaris no estaban preparadas para un ataque tan rápido y coordinado. Los rebeldes los habían superado en inteligencia y ahora estaban al borde de una invasión a gran escala. Keros estaba junto a Selara, con el rostro sombrío. «Su Majestad, debemos actuar con rapidez».
Los rebeldes avanzan hacia nuestra capital. Si no los detenemos, nos rodearán. Silara asintió, examinando con la mirada los planes de batalla extendidos sobre la mesa. El peso del liderazgo recaía sobre sus hombros, pero no tenía tiempo para dudarlo. La gente de Center contaba con ella. ¿Qué tenemos?, preguntó con voz serena a pesar de la presión que sentía crecer en su interior. Cao señaló el mapa. Nuestras fuerzas están desplegadas en los frentes este y oeste, pero nos superan en número. Los rebeldes han asegurado varios puntos clave, incluyendo los pasos de montaña. Si toman esos pasos, controlarán toda la región. Debemos detenerlos antes de que lleguen a la capital. Silera estudió el mapa un momento, mientras su mente trabajaba a toda velocidad para elaborar un plan. Tendremos que dividir nuestras fuerzas, dijo finalmente. Tomen una parte de nuestro ejército para reforzar el frente este. El resto se centrará en los pasos de montaña. Si logramos mantenerlos, los rebeldes no podrán moverse libremente. Entonces podremos hacerlos retroceder y recuperar el control. Siros asintió. Una jugada audaz, Su Majestad, pero arriesgada. Si no logramos mantener los pasos de montaña, los rebeldes tendrán pleno acceso a la capital. Silara sostuvo su mirada. No tenemos otra opción. Luchamos ahora o nos arriesgamos a perderlo todo. Con el plan en marcha, el palacio estalló en un frenesí de actividad mientras los soldados se preparaban para la batalla. Rayyan se detuvo. Estaba al borde de la sala de guerra, observando cómo los Centauri se preparaban para la lucha de sus vidas. Nunca antes se había visto involucrado en algo así. En la Tierra, nunca había visto una guerra de cerca. Pero ahora, estaba al borde de algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras los soldados Center reunían sus armas, Rayyan dio un paso al frente, inseguro de su lugar en este conflicto. Selara se giró hacia él mientras se dirigía a la puerta, con el rostro lleno de determinación. Rayyan, dijo en voz baja pero firme, debes venir conmigo. Tu papel en esta batalla es más importante de lo que crees. Rayyan la miró con confusión en el rostro. ¿Qué quieres decir? No sé luchar. No soy un soldado. La mirada de Silara se suavizó por un breve instante, pero su determinación permaneció inquebrantable. Eres más que un soldado. Eres la clave de nuestro futuro. El hijo que tú y yo llevamos dentro es el futuro de los Centauri. Te necesito a mi lado, no solo para la batalla, sino para lo que venga después. Rayyan dudó, aún inseguro del papel que podría desempeñar en esta guerra. Pero pudo ver la seriedad en los ojos de Solar. Y por primera vez, comprendió el peso de lo que estaba en juego. No se trataba solo de la supervivencia de los Center. Se trataba de su futuro y del futuro del hijo que pronto traerían al mundo. Asintió, aunque su corazón estaba apesadumbrado por la incertidumbre. Estoy contigo, Majestad. La batalla comenzó poco después con Silara liderando a sus fuerzas en el campo de batalla. Los sonidos de la guerra estaban por todas partes. El choque de armas, los gritos de los soldados y el estruendo de la artillería. Silara luchó junto a sus soldados. Su habilidad en la batalla era inigualable. Su liderazgo era un faro de esperanza para su pueblo, y la apoyaron con férrea lealtad. Rayyan, mientras tanto, permaneció cerca de la retaguardia, manteniéndose al margen del fragor de la lucha. Observó cómo los soldados Centauri se movían con precisión, mostrando plenamente su entrenamiento y disciplina. Aunque no podía ayudar directamente en la lucha, sabía que su presencia era vital. Los Center necesitaban ver que estaba con ellos, junto a su reina en esta lucha. La batalla llevaba horas encarnizada. Los pasos de montaña, el alma del Imperio Centerter, se habían convertido en un feroz campo de batalla. Las fuerzas de Silaris habían sido llevadas al límite, y los rebeldes no daban señales de ceder. La sangre se derramaba sobre el frío suelo de piedra, y los gritos de los caídos resonaban por las montañas. Sila permanecía en primera línea, con la armadura arañada y cubierta de polvo.
Su rostro reflejaba determinación, pero sus ojos delataban un atisbo de agotamiento. Había luchado sin descanso, liderando a su pueblo con fuerza y coraje. Pero incluso los líderes más grandes sentían el peso de sus decisiones. Los rebeldes, aunque feroces, empezaban a mostrar signos de flaqueza. Habían subestimado el poder de las fuerzas de Senterter. Y ahora, con la batalla extendiéndose hasta la noche, la situación comenzaba a inclinarse a favor del ejército de Silara. Pero aún quedaba un último esfuerzo por hacer. Los comandantes rebeldes atrincherados en los pasos de montaña debían ser derrotados. Rayyan permanecía justo detrás de Sulara, observando el desarrollo de la batalla con impotencia. Aunque había participado en reuniones estratégicas y había hecho todo lo posible por ofrecer apoyo, nunca había recibido entrenamiento para el combate. Su lugar por ahora era junto a Selara, listo para ayudar en todo lo posible. Cuando Silera se giró para hablar con sus comandantes, Rayyan se acercó. «Majestad», dijo con voz firme, «¿cuánto tiempo podemos resistir? Los rebeldes parecen interminables y nos estamos quedando sin provisiones». La mirada de Silara se cruzó con la suya y, por un breve instante, se permitió un momento de vulnerabilidad. «Resistiremos hasta el final. Rayyan, los Centuri, no se rindan. Lucharemos hasta agotar nuestras fuerzas». Sus palabras eran feroces, pero ni siquiera ella podía negar la creciente urgencia. La rebelión había exigido más de lo esperado. Había prometido a su pueblo protegerlos, pero ¿podría realmente cumplirla? Una fuerte explosión en el frente occidental lo sacó de sus pensamientos. Una columna de humo se elevó hacia el cielo, indicando que los rebeldes intensificaban su ataque por ese lado. «Rayyan», dijo Silera, con un tono que no dejaba lugar a dudas, «necesito que te mantengas cerca. No podemos permitirnos perder el control ahora». Rayyan asintió, con el corazón acelerado. Nunca había sentido el peso de la responsabilidad de esa manera. De pie junto a Silara, podía sentir la gravedad de la situación. El destino del imperio y del niño que crecía en su interior estaban en sus manos. A medida que avanzaba la noche, la lucha se intensificaba. Las fuerzas de Silara, aunque cansadas, se vieron reforzadas por su inquebrantable liderazgo. Los soldados lucharon con más ahínco, sabiendo que su reina luchaba a su lado. Pero incluso con fuerzas renovadas, los rebeldes siguieron avanzando. En medio del caos, una voz potente se alzó por encima del estruendo de los «Batalla. Retrocedan. Retrocedan». Silera se giró bruscamente para ver a uno de sus comandantes, un hombre alto de pelo negro muy corto, corriendo hacia ella. Estaba cubierto de tierra y sudor, y su rostro reflejaba preocupación. «Majestad», dijo, sin aliento, «los rebeldes han traspasado nuestras defensas en el lado este. Si no actuamos ahora, invadirán todo el frente». El corazón de Silar se encogió. El frente oriental había sido su posición más fuerte. Si los rebeldes lo hubieran traspasado, estarían en una posición privilegiada para atacar el corazón del imperio. «No podemos retroceder», dijo Silara con firmeza. «Debemos mantenernos firmes. Reunir las fuerzas. Retomaremos el frente oriental». El pulso de Rayyan se aceleró. «Pero su majestad, los rebeldes se están reagrupando. Si avanzamos, corremos el riesgo de perder a todo el ejército». Los ojos de Silara se encontraron con los suyos, llenos de la misma determinación inquebrantable que la había guiado desde el momento en que tomó el trono. «Si no hacemos nada, lo perderemos todo. Este es nuestro momento. Debemos luchar con todas nuestras fuerzas». Se giró hacia su comandante. «Preparen los refuerzos. No permitiremos que caiga el frente oriental». Mientras el comandante se apresuraba a transmitir las órdenes, Rayyan permaneció cerca, con la mente acelerada. Las probabilidades estaban en su contra. Los rebeldes eran más fuertes de lo que esperaban y sus fuerzas estaban al límite. Pero, ¿qué opción les quedaba? Los Senti habían luchado durante siglos para construir su imperio,
y ahora todo estaba en juego. Silara se movió con rapidez, su voz cortando el caos como una espada. «Mantengan su posición», gritó a sus tropas. «No dejen que nos derroten». La batalla había terminado. Las fuerzas rebeldes habían sido repelidas y el Imperio Senteri había sobrevivido a la mayor amenaza que jamás había enfrentado. Los pasos de montaña, antaño campo de batalla, ahora estaban tranquilos, salvo por el ocasional retumbar de truenos distantes. Las secuelas del conflicto fueron una mezcla de alivio y tristeza, mientras los soldados atendían a los heridos y lloraban a sus camaradas caídos. Stellaris permanecía al borde del campo de batalla, contemplando el horizonte. El cielo, antes oscurecido por el humo de la guerra, comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer. Era un nuevo comienzo para el pueblo Senterter. Pero Silera sabía que los desafíos estaban lejos de terminar. La rebelión había sido una prueba, una que apenas había superado. Pero se había demostrado algo a sí misma y a su pueblo, que los Senter nunca se rendirían, pasaran las adversidades. Rayyan estaba a su lado, con la mirada perdida. Su corazón aún estaba borrado de la batalla, pero una sensación de paz lo invadía ahora. Habían ganado. Y en los momentos de tranquilidad que siguieron, se dio cuenta de que esto era solo el comienzo de algo más grande. «Su Majestad», dijo Rayyan, con voz firme pero llena de asombro. «Lo logramos». Silera se volvió hacia él, ofreciéndole una pequeña sonrisa. «Lo logramos. Pero esta guerra es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Aún queda mucho trabajo por hacer». Rayyan asintió, sus pensamientos vagando hacia el futuro. El niño dentro de Silara. No había olvidado que no solo luchaban por el pueblo Senter, sino también por el futuro de todo el imperio. El nacimiento del niño marcaría el comienzo de algo completamente nuevo. ¿Cómo sería ese futuro? Solo podía imaginarlo. «Nunca pensé que formaría parte de algo así», dijo Rayyan, con voz pensativa. «Cuando llegué aquí, no sabía qué esperar. Pero ahora siento que entiendo el peso de todo esto. Los Centuri no son solo un pueblo. Son un legado». La mirada de Silara se suavizó al mirar a él. «Ahora formas parte de ese legado. Rayyan, tu fuerza nos ha ayudado a superar esta batalla. Has hecho más de lo que crees». Rayyan sintió una oleada de calor en el pecho al oír sus palabras. Aún no comprendía del todo la importancia de su papel en todo esto. Pero de una cosa estaba seguro, no podría haberlo logrado sin Silara a su lado. Juntos habían enfrentado adversidades insalvables, y juntos habían triunfado. Mientras permanecían en silencio, contemplando la apacible vista del cielo matutino, Quero se acercó a ellos con el rostro cansado pero aliviado. «Su Majestad», dijo con una respetuosa reverencia. «La capital está a salvo. Hemos asegurado las fronteras norte y este. Los rebeldes han sido repelidos y sus fuerzas están dispersas». Silara asintió. «Bien, pero debemos permanecer vigilantes. Puede que la batalla haya terminado, pero la guerra por el futuro del Senterter apenas ha comenzado». Siros la miró con respeto. «Por supuesto, Su Majestad, estaremos preparados». Mientras él partía para supervisar los últimos pasos para asegurar el imperio, Silara y Rayyan se quedaron solos, con el peso de su responsabilidad compartida sobre ellos. Por un momento, simplemente respiraron el aire fresco, sintiendo el alivio que acompañaba al final de una batalla bien librada. «Hemos ganado», dijo Rayyan en voz baja. «¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?» Sera volvió la mirada al horizonte, con los pensamientos puestos en sí misma. «Ahora, reconstruiremos. Sanaremos las heridas de nuestro pueblo. Honraremos a quienes lucharon y murieron por nuestro imperio. Y nos prepararemos para el futuro». Hizo una pausa, sus ojos se encontraron con los de él una vez más. «El niño que llevamos dentro moldeará el futuro de los Senter. No se trata solo de guerra o supervivencia. Se trata de crear un mundo donde la paz pueda prosperar».
Es nuestra responsabilidad conjunta asegurar que esta nueva generación tenga la oportunidad de vivir en un mundo mejor que el que heredamos. Ryan escuchó atentamente sus palabras. Nunca antes había pensado en el futuro con tanta profundidad. Siempre había vivido para el presente, para la supervivencia. Pero ahora, de pie junto a Silara, comprendió que la vida era más que simplemente sobrevivir. Había un propósito, una razón para luchar por algo más grande que ellos mismos. Lo entiendo, dijo, con voz firme y una renovada determinación. Luchamos por un futuro, no solo para nosotros, sino para el niño, para el pueblo Center. La mirada de Silara se suavizó y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir esperanza. El peso del liderazgo aún pesaba sobre sus hombros, pero ahora no se sentía sola. Ryan se había convertido en algo más que un simple compañero. Era su igual, su compañero en este viaje. Los días posteriores a la batalla estuvieron llenos de recuperación y reconstrucción. El pueblo Senteri lamentó sus pérdidas, pero también celebró su victoria. La capital fue restaurada y el imperio, una vez destruido, comenzó a sanar. Silara y Ryan trabajaron juntos, asegurándose de que el imperio no solo sobreviviera, sino que prosperara en los años venideros. A medida que el niño que Silara llevaba dentro crecía, también crecía la esperanza de un futuro mejor. Sabían que el niño sería la clave del siguiente capítulo en la historia Centauri. Pero Silara y Ryan también sabían que la fuerza para construir ese futuro no residía solo en el niño. Estaba en el pueblo, en la unidad de los Centauri y en su voluntad de luchar por un mundo mejor. El amanecer había amanecido, y con él llegó la promesa de un nuevo día. Un día en el que los Centauri se mantendrían más fuertes que nunca, unidos bajo su reina, con el futuro en sus manos.